Las montañas de los Cárpatos, Rumanía. Enero de 1988. La nieve cae en densas cortinas sobre un paisaje que parece intacto por la civilización. Un pabellón de casa se recorta oscuro contra las laderas blancas. Humo asciende desde su chimenea hacia el cielo gris. En el interior, hombres beben aguardiente de ciruela y ríen hablando de los jabalíes que rastrearon a través de la escarcha matinal. Afuera, enterradas bajo casi 1 metro de nieve, 2 figuras yacen inmóviles. Llevan allí 38 horas. Su respiración sale por tubos. Sus cuerpos están envueltos en trajes térmicos calibrados para igualar exactamente la temperatura del suelo. No se mueven. No hablan. Observan a través de periscopios de fibra óptica no más gruesos que un lápiz, vigilando la entrada del refugio a los guardias que patrullan con Kalashnikovs y los Land Rover estacionados en el claro. Uno de los hombres enterrados es Joe, de 34 años, exoperador de Kuret Matkal, con 47 eliminaciones confirmadas en 3 continentes. El otro es Daniel, de 29, más joven, pero ya legendario dentro de la unidad Kidon del Mossad, por un disparo que realizó en Beirut a 1200 metros a través de una tormenta de arena. Están allí por un solo hombre, Konstantin Dragamir, traficante de armas y exoficial de inteligencia rumano, que había construido un imperio privado facilitando la venta de armas a grupos militantes palestinos. El hombre que negoció personalmente envíos de misiles tierra-aire-estela, que derribaron 2 helicópteros israelíes sobre el sur del Líbano, matando a 11 soldados. Durante 3 años el Mossad lo siguió. Durante 3 años permaneció intocable, protegido por su riqueza, sus conexiones políticas y sus contactos en la Securitate, que le advertían cuando la inteligencia extranjera mostraba interés en sus actividades. Pero todo hombre tiene debilidades. La de Dragamir era la caza. Cada enero se retiraba a este refugio remoto para una expedición de 1 semana, llevando una seguridad mínima porque creía que las montañas ofrecían una protección que los guardaespaldas no podían proporcionar. Estaba equivocado. La operación para eliminarlo demuestra lo que ocurre cuando la paciencia, la tecnología y el compromiso absoluto convergen. Revela cómo los servicios de inteligencia modernos matan en entornos donde los métodos convencionales de asesinato fracasan. Y muestra que ningún lugar es demasiado remoto, ningún objetivo demasiado protegido, cuando un Estado posee tanto la motivación como la capacidad para cruzar fronteras y acabar con vidas con precisión quirúrgica. Comprender por qué el Mossad enterró francotiradores en la nieve durante casi 2 días para matar a un traficante de armas rumano requiere entender quién era Konstantin Dragamir y por qué su muerte fue considerada necesaria por la cúpula de la inteligencia israelí. Nacido en 1941 en Brasov, creció en una Rumanía devastada por la Segunda Guerra Mundial y transformándose rápidamente bajo la dominación soviética. Su padre había sido un burócrata de nivel medio que sobrevivió a la guerra demostrando lealtad absoluta a cualquier régimen que detentara el poder, un instinto de supervivencia que Konstantin heredó y refinó hasta convertirlo en una filosofía operativa. Asistió a la Universidad de Bucarest a finales de los años 50, donde estudió ingeniería e idiomas. Su aptitud para las materias técnicas, combinada con su fluidez en ruso-francés y un árabe aceptable, lo hizo valioso para el aparato de inteligencia rumano en expansión. En 1963 fue reclutado por la DIE, el Departamento de Información Exterior, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rumanía. Sus misiones lo llevaron a Damasco, Beirut y El Cairo durante las décadas de 1960 y 1970, ostensiblemente como agregado comercial, pero en realidad recopilando inteligencia y facilitando las ventas de armas de Rumanía a naciones árabes. Rumanía bajo Nicolae Ceausescu siguió una política exterior independiente que divergía de las directrices soviéticas en aspectos estratégicos. Aunque permanecía dentro del Pacto de Varsovia, Ceausescu cultivó relaciones con naciones occidentales, mantuvo vínculos diplomáticos con Israel, más tiempo que otros países del bloque oriental, y al mismo tiempo vendió armas a estados árabes y a grupos palestinos. Este equilibrio creó oportunidades para individuos como Dragamir,
que entendían cómo explotar las brechas entre la política oficial y la realidad encubierta. A mediados de la década de 1970, Dragomir había abandonado el servicio de inteligencia formal, pero mantenía amplios contactos dentro de la DIE y la Securitate. Se estableció como corredor privado de armas, facilitando ventas que enriquecían tanto a él como a los funcionarios del régimen que protegían sus actividades. El acuerdo era mutuamente beneficioso. La industria de defensa estatal de Rumanía necesitaba divisas fuertes. Dragomir proporcionaba acceso a compradores a los que los canales oficiales no podían llegar sin generar complicaciones diplomáticas. Los grupos palestinos, en particular Fatah y el FPLP, necesitaban armas que la cautela soviética les impedía obtener directamente. Dragomir suministraba esas armas a través de redes elaboradas que ocultaban su origen rumano. Las transacciones generaban millones de dólares. Dragomir se quedaba con comisiones sustanciales que financiaban un estilo de vida lujoso e inusual en la Rumanía de Ceausescu, cada vez más empobrecida. Poseía propiedades en Bucarest, y en los Montes Cárpatos conducía coches occidentales, que eran rarezas en un país donde la mayoría de los ciudadanos esperaban años por modelos nacionales inferiores, y viajaba libremente por Europa Occidental en negocios que combinaban comercio legítimo con tráfico de armas. Su riqueza y sus conexiones lo hacían prácticamente intocable. Los oficiales de la Securitate que podrían haber investigado sus actividades eran sobornados o advertidos para que se mantuvieran al margen por superiores que se beneficiaban de sus operaciones. La inteligencia israelí tomó nota de Dragomir por primera vez en 1975, cuando comunicaciones interceptadas revelaron su papel en la organización de un envío de morteros fabricados en Rumanía, a fuerzas de la OLP, en el sur del Líbano. Las evaluaciones iniciales lo consideraron uno de tantos facilitadores importante, pero no crítico para las capacidades militares palestinas. Esa valoración cambió en 1985, cuando 2 helicópteros israelíes fueron derribados sobre el sur del Líbano por misiles tierra-aire Strela 2M, que mediante análisis forense fueron rastreados hasta un fabricante rumano. 11 soldados murieron en los accidentes. La investigación del Mossad reveló que Dragomir había negociado personalmente la venta de los misiles, trabajando con intermediarios sirios que transfirieron las armas a Hezbollah. El gobierno israelí presentó protestas ante Rumanía por canales diplomáticos. Bucarest emitió desmentidos alegando que los misiles debían de haber sido desviados de ventas legítimas a otros países. Los desmentidos eran manifiestamente falsos, pero servían a los propósitos de Ceausescu al mantener una negación plausible. Detrás del teatro diplomático, la inteligencia rumana en realidad incrementó la seguridad operativa en torno a las transferencias de armas, haciéndolas más difíciles de rastrear, pero sin detenerlas. Dragomir se adaptó desviando los envíos a través de más países y utilizando mecanismos de cobertura más elaborados. Para 1986, la división cesarea del Mossad había reunido un expediente completo sobre Dragomir. Vivía en una villa bien protegida en el barrio Primaveri de Bucarest, donde muchos miembros de la élite del régimen mantenían residencias. Viajaba en Mercedes blindados con seguridad privada, antiguos oficiales de seguridad, que le proporcionaban protección y al mismo tiempo garantizaban la supervisión del régimen sobre sus actividades. Su seguridad operativa era sofisticada, variaba sus rutinas de forma impredecible, utilizaba distintos métodos de comunicación y mantenía una compartimentación de la información que hacía extremadamente difícil la vigilancia. La acción directa en Bucarest se consideró demasiado arriesgada. El entorno de seguridad de la ciudad era hostil para las operaciones de inteligencia extranjeras. La Securitate mantenía una vigilancia extensa sobre los extranjeros y sobre cualquiera con contactos en el exterior. Un intento de asesinato que fracasara o dejara pruebas tendría graves consecuencias diplomáticas y podría poner en peligro otras operaciones de inteligencia israelíes en Europa del Este. Se exploraron enfoques alternativos. Se consideró el envenenamiento, pero fue descartado porque Dragomir empleaba catadores de comida, una precaución aprendida de su pasado en inteligencia.
Un accidente de coche simulado requeriría una preparación extensa en un entorno donde una manipulación sospechosa de vehículos probablemente sería detectada. El avance decisivo llegó a finales de 1986, cuando un oficial de la Securitate con deudas de juego y resentimientos contra el régimen fue reclutado por la estación del Mossad en Viena. El oficial, cuyo nombre en clave era Corbus, proporcionó información sobre la corrupción del régimen, el descontento dentro de los servicios de seguridad y de forma crucial detalles sobre los hábitos personales de Dragomir. Entre esa información figuraba la expedición anual de caza de Dragomir a un refugio privado en los Montes Cárpatos. A diferencia de las estrictas medidas de seguridad que mantenía en Bucarest, Dragomir viajaba a las montañas con una protección mínima, llevando solo a 2 guardaespaldas y recibiendo a un pequeño grupo de socios comerciales y funcionarios del régimen. El refugio era remoto, situado en la región de los Montes Retezat, cerca de los Cárpatos meridionales, y solo accesible por caminos sin pavimentar, que se volvían peligrosos durante el invierno. Dragomir poseía la propiedad a través de una serie de empresas pantalla que ocultaban su titularidad. Los aldeanos locales conocían las partidas de caza, pero mantenían una cuidadosa distancia, comprendiendo que hacer preguntas sobre las actividades de hombres ricos con conexiones políticas era peligroso en la Rumanía de Ceausescu. Corbus proporcionó mapas, fotografías tomadas durante cacerías anteriores y calendarios que mostraban que Dragomir pasaba la tercera semana de enero de cada año en el refugio. Esa información reveló una vulnerabilidad que los planificadores operativos del Mossad reconocieron de inmediato. Si los francotiradores podían posicionarse sin ser detectados antes de la llegada de Dragomir, podrían esperar las condiciones óptimas y ejecutar la eliminación sin necesitar las rutas de escape que exigían otros métodos de asesinato. El desafío era ambiental y técnico. En enero las temperaturas en los Cárpatos descendían regularmente por debajo de los 20 de Graduscuri. Las nevadas eran intensas y continuas. Los francotiradores tendrían que permanecer ocultos durante periodos prolongados, en condiciones que podían matar por exposición en cuestión de horas. Las posiciones de vigilancia estándar serían detectadas por la seguridad de Dragomir, que patrullaba de forma rutinaria el área alrededor del refugio antes de su llegada. Cualquier presencia observable abortaría la operación o provocaría un refuerzo de la seguridad que haría la misión imposible. La célula de planificación del Mossad, dirigida por un veterano oficial de operaciones conocido únicamente como Ahud, desarrolló un método que había sido discutido teóricamente, pero nunca intentado de forma operativa. Enterrar a los francotiradores en fosas de nieve, equipadas con sistemas de regulación térmica, dispositivos de observación por fibra óptica y soporte vital capaz de mantenerlos durante 48 horas. La idea era audaz y presentaba riesgos significativos. El enterramiento bajo la nieve eliminaba la detección visual, pero creaba desafíos psicológicos y fisiológicos que podían comprometer el éxito de la misión. Los operativos experimentarían una privación sensorial extrema, un profundo malestar y el terror claustrofóbico de estar enterrados vivos. Los consultores médicos advirtieron sobre los riesgos de hipotermia. A pesar de la protección térmica, la posibilidad de congelaciones si la integridad de los trajes se veía comprometida y el peligro de acumulación de dióxido de carbono en espacios confinados con circulación de aire limitada. Las evaluaciones psicológicas subrayaron la fortaleza mental necesaria para permanecer inmóvil durante casi 2 días, estando enterrado vivo, manteniendo la preparación operativa, pese al aislamiento que en la mayoría de las personas generaría alucinaciones y reacciones de pánico. El entonces director del Mossad, Nahum Admoni, autorizó la operación Invierno Silencioso en marzo de 1987. La misión se llevaría a cabo durante el viaje de caza de Dragomir en enero de 1988, lo que permitía 10 meses de preparación y entrenamiento. Joe y Daniel fueron seleccionados entre los operativos más experimentados de Caidon. Ambos contaban con un amplio entrenamiento en clima frío adquirido en operaciones en las regiones montañosas del Líbano durante el invierno,
Ambos habían demostrado una notable resistencia psicológica durante ejercicios prolongados de aislamiento, diseñados para poner a prueba la capacidad de los operativos bajo estrés. Ambos eran tiradores expertos capaces de realizar disparos de eliminación a larga distancia en condiciones adversas. El entrenamiento comenzó de inmediato en una instalación en los altos del Golán, donde ingenieros militares construyeron fosas de nieve que replicaban las condiciones de los Cárpatos. Los ingenieros trabajaron junto a especialistas técnicos de la industria de defensa israelí para desarrollar el equipo que haría viable un enterramiento prolongado. Yo y Daniel pasaron periodos cada vez más largos enterrados, comenzando con 6 horas y extendiéndose gradualmente hasta 36 horas en el ejercicio final. Aprendieron a controlar la claustrofobia mediante técnicas de respiración y disciplina mental, a regular la exhalación para evitar la acumulación de condensación que pudiera empañar los equipos de observación, y a mantener el enfoque operativo pese a la privación sensorial que hacía colapsar la percepción del tiempo. Los trajes térmicos representaban la tecnología más avanzada de supervivencia en clima frío desarrollada por Israel. Basados en trajes utilizados por comandos navales para operaciones submarinas prolongadas, incorporaban elementos calefactores alimentados por baterías de litio de alta capacidad. El sistema de calefacción mantenía la temperatura corporal central en 37 Celsius, mientras que el exterior del traje permanecía a la temperatura ambiente, evitando firmas térmicas detectables por sensores infrarrojos. El aislamiento multicapa impedía la transferencia de calor a la nieve circundante, lo que habría creado patrones de derretimiento reveladores visibles para observadores atentos. Los tubos de respiración se extendían hasta la superficie camuflados, como ramas muertas que sobresalían de los ventisqueros. Estaban equipados con válvulas unidireccionales, que permitían que la exhalación se dispersara de forma natural, al tiempo que evitaban la acumulación de humedad, que podría congelarse y bloquear el flujo de aire. Los cálculos de oxígeno indicaban que los tubos proporcionaban una circulación de aire suficiente para prevenir la acumulación de dióxido de carbono, incluso durante enterramientos prolongados. Los sistemas de gestión de residuos permitían orinar y defecar, sin necesidad de moverse algo crítico para mantener la seguridad de la posición durante la larga espera. La alimentación consistía en compuestos de gel de alto contenido calórico desarrollados para situaciones de supervivencia militar, consumidos a través de tubos conectados a los sistemas internos del traje térmico. Los geles aportaban 3,000 calorías diarias, en un volumen mínimo suficientes para sostener las funciones metabólicas básicas sin requerir una digestión que incrementara la demanda de oxígeno. El agua provenía de depósitos calentados e aislados dentro de la estructura del traje, evitando la congelación y manteniendo una temperatura que no indujera hipotermia al ser ingerida. La selección del armamento era igualmente crítica. Los fusiles debían funcionar de manera fiable tras una exposición prolongada a temperaturas bajo cero y a la condensación que inevitablemente se formaba durante las transiciones térmicas. Los rifles de francotirador estándar fallarían en tales condiciones. Sus mecanismos se congelarían por la infiltración de humedad. Sus ópticas se empañarían cuando el metal frío entrara en contacto con aire más cálido, y sus lubricantes se solidificarían en masas viscosas que impedirían el funcionamiento del cerrojo. La división de armamento del Mossad modificó 2 fusiles finlandeses TKB-85, elegidos por su rendimiento demostrado en condiciones árticas durante ejercicios militares finlandeses. Las modificaciones incluyeron lubricantes secos a base de disulfuro de molibdeno, que seguían siendo funcionales a temperaturas de hasta 40 °C, cerrojos sellados que impedían la infiltración de humedad mediante juntas tóricas en puntos críticos, y miras personalizadas con tubos purgados con nitrógeno que eliminaban el empañamiento interno. Las retículas de las miras estaban iluminadas con tritio, no requerían baterías, y permanecían visibles en condiciones de poca luz. La selección de la munición fue igual de precisa. Los cartuchos estándar 7,62.53R utilizaban pólvoras que podían arder de forma inconsistente en frío extremo, produciendo variaciones de velocidad que comprometerían la precisión a larga distancia.
Especialistas israelíes en armamento cargaron a mano munición de grado de competición, utilizando pólvora insensible a la temperatura formulada para un rendimiento constante entre 30 y +150 de Grandaresto. Cada cartucho fue probado individualmente para garantizar la consistencia dimensional y pesado, para asegurar un comportamiento balístico uniforme. Las balas eran proyectiles de punta hueca con cola de bote de 200 grains, diseñados para un efecto terminal máximo sobre objetivos humanos, a distancias de hasta 800 metros. En noviembre de 1987, un equipo avanzado estableció presencia cerca del refugio. Se hicieron pasar por ingenieros forestales rumanos, que realizaban un censo invernal de fauna, una historia de cobertura que la inteligencia israelí había organizado a través de contactos en el Ministerio de Agricultura de Rumanía. La cobertura proporcionaba una razón legítima para su presencia y permitía un reconocimiento exhaustivo del área. Exploraron posibles posiciones de tiro, midieron distancias utilizando telémetros láser camuflados, como equipos de topografía. Evaluaron los patrones de viento observando la formación de ventisqueros e identificaron los lugares óptimos para las fosas de enterramiento. La posición seleccionada estaba a 420 metros de la entrada principal del refugio, ligeramente más allá de los 380 metros que se habían preferido inicialmente. Pero las características del terreno hacían que las posiciones más cercanas quedaran demasiado expuestas a las patrullas de seguridad de Dragamir. La distancia era manejable para francotiradores experimentados en buenas condiciones, aunque la necesidad de disparar a través de nieve en caída añadiría complejidad. La pendiente ofrecía excelentes líneas de visión hacia la entrada del refugio y el claro donde se estacionaban los vehículos, mientras permanecía fuera del perímetro que la seguridad patrullaría durante la estancia de Dragamir. El 8 de enero de 1988, Yoav y Daniel se infiltraron cruzando la frontera desde Hungría, desplazándose a través de bosques que se extendían a ambos lados del límite fronterizo, en regiones donde las patrullas eran escasas debido al terreno difícil. La ruta de infiltración había sido planificada cuidadosamente, utilizando imágenes satelitales e información de inteligencia obtenida en reconocimientos previos. Se movían de noche, navegando con dispositivos GPS, que en 1988 representaban tecnología de vanguardia, pequeñas unidades portátiles que recibían señales de la recién puesta en funcionamiento constelación de satélites militares de Estados Unidos. Operativos de apoyo que habían entrado en Rumanía semanas antes como turistas habían ocultado suministros a lo largo de la ruta, enterrándolos en lugares marcados con coordenadas GPS. El trayecto duró 4 días avanzando lentamente, para evitar dejar huellas evidentes en la nieve durmiendo durante el día, en posiciones ocultas, y progresando solo cuando la oscuridad les proporcionaba cobertura. Llevaban equipo mínimo únicamente los trajes térmicos comprimidos en mochilas, los fusiles desmontados en componentes y suministros de emergencia. Todo lo demás que necesitarían había sido preposicionado por el equipo de apoyo. El 12 de enero alcanzaron el área elevada sobre el refugio. Nevaba intensamente, condiciones perfectas para lo que seguiría. El proceso de enterramiento comenzó a las 20:00 horas del 13 de enero. Los operativos de apoyo habían excavado previamente las fosas durante la noche anterior, cavando a través de casi 1 metro de nieve compactada, para crear cámaras lo suficientemente grandes como para un hombre tendido en posición prona. La excavación fue un trabajo físicamente exigente, que requirió una estricta disciplina de ruido. Las cámaras fueron revestidas con mantas térmicas para proporcionar aislamiento adicional y equipadas con tubos de respiración, periscopios de observación y cables de comunicación conectados a una estación repetidora oculta a 200 metros cuesta arriba. Yoav y Daniel entraron en las fosas a las 23:30, posicionaron sus fusiles con los cañones orientados hacia las troneras de tiro ocultas en la nieve, y probaron todos los sistemas. La comprobación de comunicaciones confirmó que los enlaces de radio cifrados funcionaban correctamente. La alineación de los periscopios verificó líneas de visión claras hacia la entrada del refugio. Los diagnósticos de los trajes térmicos
mostraron que todos los elementos calefactores funcionaban con normalidad y que los niveles de batería estaban al 100%. A las 03:30, los operativos de apoyo los cubrieron cuidadosamente con nieve, reconstruyendo la superficie para eliminar cualquier evidencia de alteración. El proceso de cobertura requirió una atención minuciosa al detalle. Utilizaron palas de aluminio para mover la nieve en silencio, acumulando capas de forma gradual y retrocediendo periódicamente para evaluar si la superficie parecía natural. Se colocaron ramas sobre los tubos de respiración dispuestas para parecer restos caídos por el viento y no marcadores colocados deliberadamente. Se usaron ramas de pino para barrer el área, ocultando huellas y marcas de equipo. A las 04:30, el enterramiento estaba completo. Desde cualquier ángulo, la ladera parecía exactamente igual que antes, nieve prístina, que solo mostraba patrones naturales del viento y la distribución aleatoria de ramas caídas. El equipo de apoyo se retiró a posiciones de observación a 300 metros de distancia, desde donde vigilarían posibles patrullas de seguridad usando telescopios terrestres y mantendrían contacto por radio con los francotiradores enterrados. Contaban con planes de contingencia en caso de que la seguridad rumana descubriera las posiciones técnicas de distracción para desviar la atención, protocolos de extracción de emergencia si la misión debía abortarse y historias de cobertura en caso de ser detenidos. Pero el mejor resultado era que ninguna de esas contingencias fuera necesaria. Más tarde, Joab describió el enterramiento como la entrada en un vacío sensorial, donde la percepción humana normal se derrumbaba. La oscuridad era absoluta. No simplemente la oscuridad de una habitación sin luz, sino la oscuridad profunda de estar bajo tierra, donde ni un solo fotón podía penetrar. El sonido se amortiguaba hasta casi el silencio, salvo por su propia respiración y algún susurro ocasional a través del sistema de comunicaciones. El espacio era tan reducido que moverse más de unos pocos centímetros en cualquier dirección era imposible. Sus brazos estaban colocados sosteniendo el fusil, su rostro presionado contra la culata acolchada, su ojo alineado con la mira que solo mostraba oscuridad hasta que activaba el enlace del periscopio. El traje térmico mantenía la temperatura corporal, pero no podía eliminar la sensación psicológica de frío que provenía de saber que estaba enterrado en nieve a 18 Bevanadata, que sobre él había medio metro de nieve compactada con un peso de cientos de kilogramos, que si el tubo de respiración se bloqueaba de alguna manera, se asfixiaría en cuestión de minutos, sin posibilidad alguna de escape. Las primeras horas fueron manejables gracias a la disciplina mental y al enfoque en los objetivos operativos. Observaba el refugio a través del periscopio vigilando los preparativos de seguridad, mientras los guardias llegaban antes del grupo de Dragamir, para despejar la zona y preparar las instalaciones. Los veía patrullar el perímetro caminando a menos de 50 metros de su posición, pero nunca lo suficientemente cerca como para detectar algo inusual. Observó cómo revisaban el interior del refugio, probaban los equipos de comunicación y colocaban leña y suministros. Sus rutinas seguían patrones predecibles, lo que sugería que aquellos hombres eran exmilitares o policías competentes, pero no fuerzas especiales de élite, que habrían variado sus patrullas de forma más aleatoria. Esa previsibilidad era información útil, pues confirmaba que la seguridad de Dragamir era profesional pero no excepcional. Para la hora 12, los desafíos psicológicos se intensificaron. El aislamiento se volvió opresivo de un modo para el que el entrenamiento no lo había preparado del todo. Su mente generaba fantasmas, sonidos que no eran reales, sensaciones de movimiento donde no había ninguno. Luchaba contra el impulso de moverse, sabiendo que cualquier desplazamiento podría perturbar la nieve sobre él y comprometer la posición. Las comprobaciones de comunicación cada hora con Daniel y el equipo de apoyo se convirtieron en salvavidas psicológicos, breves momentos de contacto humano que demostraban que no se había separado por completo de la realidad. Daniel, en la fosa adyacente a 3 metros de distancia, experimentaba luchas similares pero con complicaciones adicionales. Su temperamento naturalmente más ansioso hacía que el aislamiento fuera más difícil de manejar. Se concentraba en detalles técnicos, repasando mentalmente cálculos balísticos, fórmulas de compensación del viento y procedimientos de tiro.
El ejercicio intelectual ayudaba a contener la ansiedad que amenazaba con desbordar su disciplina operativa. El equipo de apoyo monitoreaba los signos vitales de ambos hombres mediante sensores biométricos integrados en los trajes térmicos, atentos a indicadores de hipotermia o colapso psicológico que obligaran a abortar la misión. La nieve continuó cayendo durante la noche y hasta el 14 de enero, añadiendo otro tramo de acumulación sobre las fosas. El peso adicional presionaba hacia abajo creando una sensación de aplastamiento que ambos hombres tuvieron que suprimir activamente. Joe se concentró en los ejercicios de respiración aprendidos durante el entrenamiento, controlando cada inhalación y exhalación, utilizando el oxígeno de forma eficiente y evitando la acumulación de dióxido de carbono que provocaría desorientación. Consumió las raciones de gel en los intervalos programados, obligándose a ingerir las calorías que su cuerpo necesitaba, aunque el apetito había desaparecido en la privación sensorial. Orinó en el sistema de desechos, un proceso que requirió un ajuste psicológico para realizarlo estando enterrado vivo. El sistema funcionó según lo diseñado, pero la experiencia de las funciones corporales en condiciones tan confinadas resultó profundamente incómoda, desencadenando respuestas primitivas sobre la limpieza y la dignidad que tuvieron que ser conscientemente anuladas. Estos eran detalles que los documentos de planificación operativa nunca captaban por completo las pequeñas degradaciones que hacían de las operaciones extremas pruebas de resistencia psicológica tanto como desafíos tácticos. En la hora 24, una crisis estuvo a punto de comprometer la misión. Daniel informó de un fuerte calambre en la pierna izquierda, un agarrotamiento muscular que provocó un dolor lo bastante intenso como para desencadenar un movimiento involuntario. El equipo de apoyo escuchó su respiración agitada a través del enlace de comunicación antes de que lograra articular lo que estaba ocurriendo. Joab le habló guiándolo en técnicas de respiración que podían reducir la intensidad del espasmo muscular, indicándole que se concentrara en respiraciones lentas y profundas, y que visualizara mentalmente el músculo relajándose. El equipo de apoyo debatió si abortar. El comandante de la misión, un veterano oficial de cesárea llamado Ronnie, que supervisaba desde el puesto de observación, comprendía que abortar significaba desperdiciar meses de preparación y quizá no tener otra oportunidad si Dragomir cambiaba sus protocolos de seguridad. Pero también sabía que un operativo comprometido podía poner en peligro la vida de ambos hombres. Daniel insistió entre dientes en que podía continuar argumentando que el calambre era manejable y que abortar echaría por tierra todo lo que habían soportado hasta ese momento. Ronnie tomó la decisión de continuar con una aprobación condicionada. Daniel debería confirmar verbalmente su estado cada 30 minutos en lugar de cada hora. Cualquier indicio de que la situación empeoraba activaría un aborto inmediato y una extracción de emergencia. Especialistas médicos que supervisaban las comunicaciones desde Tel Aviv, a través de un enlace satelital, proporcionaron orientación sobre los calambres musculares en condiciones extremas, confirmando que aunque dolorosos no eran inmediatamente peligrosos, si el operativo podía mantener la circulación y evitar lesiones causadas por movimientos involuntarios. La hora 30 trajo el momento más peligroso de toda la operación. Una patrulla de seguridad se acercó más que en las inspecciones anteriores, caminando por la línea de la cresta, a menos de 20 metros de las posiciones de enterramiento. 2 guardias con abrigos militares de invierno excedentes y armados con fusiles Kalashnikov avanzaban lentamente por la ladera. Se reían de algo. Sus voces se escuchaban con claridad a través del aire fino de la montaña pese al efecto amortiguador de la nieve. Uno encendió un cigarrillo. El destello del encendedor fue brevemente visible en el estrecho campo de visión del periscopio. Se detuvieron casi directamente encima de la posición de Joab. Ahora podía oírlos con claridad hablando en rumano, en una conversación casual sobre mujeres que conocían en Bucarest, quejándose del frío, debatiendo si debían informar de lo que podría haber sido un rastro de lobos. Joab controló su respiración ralentizándola para minimizar el vapor de humedad que salía por el tubo oculto. Cada respiración debía gestionarse con cuidado, exhalada lentamente, para dispersar el vapor caliente antes de que pudiera formar una nube visible en el aire helado.
Uno de los guardias permaneció varios minutos fumando, mientras su compañero golpeaba el suelo con los pies para mantener la circulación. El fumador sacudió la ceniza con descuido. Diminutas brasas anaranjadas cayeron sobre la nieve cerca del tubo de respiración. Yoav observaba a través del periscopio, viendo las botas del hombre a solo unos metros, lo bastante cerca como para haber podido tocarlas si no hubiera habido nieve entre ellos. La presión psicológica era inmensa. Cada instinto gritaba que se moviera, que hiciera algo, pero la disciplina operativa lo mantuvo absolutamente inmóvil. Finalmente, decidieron no informar sobre las huellas de lobos, razonando que mencionarlas solo crearía una alarma innecesaria y podría hacer que les asignaran patrulla nocturna. Se alejaron y sus voces se desvanecieron en la distancia. El ritmo cardíaco de Yoav, que se había disparado durante su presencia, volvió lentamente a la normalidad. Informó del incidente al equipo de apoyo, mediante una transmisión en susurro. Ronnie acusó recibo señalando que los registros de seguridad parecían estar concluyendo, lo que significaba que la llegada de Dragamir era probablemente inminente. En la hora 36, el sonido de motores rompió el silencio de la montaña. El ruido se transmitía a través de la nieve mientras el convoy se acercaba por la carretera inferior. Yoav ajustó el ángulo del periscopio y observó 3 Land Rover subir por el último tramo hasta el refugio. Los vehículos se detuvieron en el claro y se abrieron las puertas. Dragamir emergió del segundo vehículo, reconocible al instante por las fotografías y grabaciones de vigilancia que el Mossad había reunido durante años de seguimiento. Estaba más corpulento de lo que sugerían sus imágenes más recientes. Su rostro estaba enrojecido por el frío y por años de consumo excesivo de alcohol, que habían dejado visibles daños capilares. Vestía ropa de caza costosa, equipo de fabricación austríaca completamente inaccesible para los rumanos comunes. Gritaba instrucciones a su equipo de seguridad con una voz que transmitía autoridad, mezclada con el filo de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. 2 guardaespaldas lo flanqueaban mientras caminaba hacia la entrada del refugio. Otros 3 hombres salieron de los vehículos, socios comerciales o funcionarios del régimen, invitados a la expedición de caza. Los guardias establecieron de inmediato la seguridad perimetral con 2 hombres recorriendo rutas de patrulla que los mantendrían ocupados durante las siguientes horas. Dragamir y sus invitados entraron en el refugio, donde el humo de la chimenea indicaba que los fuegos habían sido encendidos en preparación para su llegada. La espera continuó. El plan operativo exigía que Dragamir saliera para la expedición de caza antes de proceder a la eliminación. Dispararle dentro del refugio complicaría la confirmación y podría poner en peligro a otras personas. Los parámetros de la misión especificaban una eliminación limpia sin víctimas colaterales. Yoav y Daniel entraron en la fase final de espera, con la concentración agudizándose ahora que el objetivo estaba presente. La carga psicológica del enterramiento pasó a un segundo plano frente a la concentración operativa. Ya no eran hombres enterrados en la nieve soportando aislamiento e incomodidad. Eran sistemas de armas esperando las condiciones óptimas de disparo. Esta transición mental era algo que ambos habían aprendido con la experiencia, la capacidad de compartimentar el sufrimiento personal y concentrarse por completo en el objetivo táctico. La mañana del 15 de enero trajo un clima casi perfecto para la operación. La nieve se había detenido durante la noche. La temperatura seguía siendo brutalmente fría a 16 degrees. Pero la visibilidad era excelente, con un aire claro que minimizaría las complicaciones balísticas. A las 09:20, Dragamir y sus acompañantes salieron del refugio vestidos con ropa de caza y portando rifles. 2 guardias de seguridad los acompañaban armados con kalashnikovs, pero también llevaban rifles de caza aparentemente, con la intención de participar en la expedición y no solo de proporcionar protección. Yoav observó a través del periscopio cómo el grupo se reunía en el claro discutiendo su estrategia de caza. Dragamir estaba animado, gesticulando mientras describía los lugares donde se habían avistado jabalíes en años anteriores, señalando el sendero del bosque que conducía a una zona de caza privilegiada. El grupo se dirigiría hacia ese sendero pasando directamente por la línea de visión de Yoav
a una distancia aproximada de 420 metros. Las condiciones eran óptimas, visibilidad clara, el objetivo moviéndose por una ruta predecible, y viento mínimo según lo indicaba el humo que salía de la chimenea del refugio. Yoav transmitió una sola palabra a través del sistema de comunicaciones cifrado: ejecutar. Él y Daniel habían ensayado esta secuencia cientos de veces durante el entrenamiento, hasta convertirla en una respuesta automática más que en una decisión consciente. Dispararían simultáneamente contra el objetivo, asegurando redundancia por si uno de los disparos se desviaba por el viento o por un fallo del equipo. La cuenta regresiva se sincronizaría a través de los auriculares, un procedimiento que eliminaba cualquier confusión sobre el momento exacto del disparo. Yoav comenzó la cuenta en hebreo, su voz apenas audible, incluso a través del enlace de radio. Sus dedos se asentaron sobre el gatillo, aplicando la primera presión que eliminaba el recorrido muerto, sin que el disparo se produjera. Su respiración se ralentizó, hasta el ritmo controlado que había practicado 10,000 veces, el ciclo deliberado que reducía el ritmo cardíaco y estabilizaba el temblor muscular. Su concentración se estrechó hasta que nada existía salvo la retícula centrada en el pecho de Dragomir y el gatillo bajo su dedo. 1. Sintió como su pulso se estabilizaba en 52 latidos por minuto, entrenado durante años de experiencia operativa, para mantenerse calmado bajo presión. Ajustó la puntería de forma mínima para compensar la velocidad de marcha del objetivo, adelantando ligeramente el tiro, para que la bala interceptara el movimiento de Dragomir. Las miras permanecían firmes sobre el centro de masa, el punto donde se encontraba el corazón del objetivo tras la ropa de invierno y la carne. 2. Daniel confirmó que estaba listo mediante un solo clic, transmitido por la radio, la señal acordada que indicaba que su rifle estaba alineado y preparado para disparar. Ambas armas seguían ahora al mismo objetivo. Ambos tiradores respiraban de forma sincronizada. Ambos dedos aguardaban en los gatillos la cuenta final. 3. 2 rifles dispararon simultáneamente. El sonido quedó amortiguado por la nieve, una detonación suave, que no sería audible más allá de 50 metros, absorbida por la capa aislante sobre las posiciones de tiro. Las balas viajaron a velocidad supersónica, unos 2.600 pies por segundo, recorriendo los 420 metros en menos de un segundo. Ambos proyectiles de 200 grains impactaron en Dragomir con apenas milisegundos de diferencia. Los puntos de impacto estaban separados por menos de 8 centímetros. Un proyectil entró en la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula izquierda. La punta hueca se expandió según lo previsto, desgarrando tejido pulmonar y seccionando vasos sanguíneos principales. El segundo impacto fue ligeramente más bajo, penetró la cavidad torácica y se fragmentó al chocar con las costillas, provocando un trauma interno masivo, cuando los fragmentos metálicos destrozaron el hígado y la columna vertebral. El efecto combinado fue una incapacitación instantánea. Dragomir se desplomó hacia adelante, su cuerpo cayendo sobre la nieve, que comenzó a absorber de inmediato la sangre que brotaba de la hemorragia interna masiva. Durante 3 segundos, nadie reaccionó. Los guardias y los compañeros de caza quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. No había habido disparos estruendosos, ni fogonazos visibles, nada que indicara el origen del fuego hostil. Dragomir simplemente estaba de pie en un instante y al siguiente caía como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Entonces, el entrenamiento y el instinto de supervivencia superaron el shock. Un guardia cayó de rodillas y comenzó a escanear la línea de árboles con su rifle, buscando objetivos que no existían en la dirección equivocada. Otro corrió hacia Dragomir gritando, pidiendo ayuda en rumano, con su voz resonando en el claro. Los compañeros de caza se dispersaron lanzándose tras árboles y vehículos con sus rifles recreativos, pareciendo de pronto inadecuados frente a la amenaza que acababa de manifestarse. El segundo guardia disparó una ráfaga con su Kalashnikov en dirección general al bosque, rociando balas al azar, sin acertar a nada porque no tenía un objetivo real. Yoav observaba a través del periscopio cómo el caos se desarrollaba alrededor del cuerpo de Dragomir.
El traficante de armas estaba claramente muerto. Su cuerpo yacía inmóvil en un charco de sangre que se expandía empapando la nieve blanca y creando un círculo rojo intenso que crecía a cada segundo. El guardia que había corrido hacia él ahora gritaba por la radio pidiendo asistencia médica de emergencia y refuerzos. Su voz sonaba presa del pánico y la confusión. Los otros guardias disparaban de manera esporádica contra la nada, desperdiciando munición en amenazas que no podían ver. Tras 3 minutos de confusión, uno de los guardias pareció darse cuenta de que los disparos debían haber provenido de terreno elevado. Señaló hacia la línea de la cresta gritando a sus compañeros en rumano. 2 guardias comenzaron a avanzar cuesta arriba moviéndose con cautela y las armas en alto, escaneando en busca de cualquier indicio de los tiradores. Estaban lo suficientemente bien entrenados como para emplear movimientos tácticos adecuados, avanzando por tramos mientras uno cubría al otro. Pero no tenían idea de qué estaban buscando ni de dónde se encontraba exactamente la amenaza. Yoav y Daniel permanecieron absolutamente inmóviles. El plan operativo había contemplado esta contingencia. El tiempo de respuesta de seguridad desde la instalación militar más cercana era de al menos 90 minutos en helicóptero con buen clima y más largo aún por vehículos terrestres en carreteras de montaña. Los guardias que registraban la línea de la cresta no encontrarían nada a menos que literalmente pisaran las posiciones de enterramiento, e incluso entonces la nieve parecía natural e intacta. El protocolo de la misión exigía que los francotiradores permanecieran enterrados hasta la noche, y luego se exfiltraran cuando la presencia de seguridad disminuyera. Moverse en ese momento garantizaría la detección y una probable captura o muerte. Los guardias alcanzaron la cresta y comenzaron a registrar sistemáticamente, hurgando en la nieve con los cañones de sus fusiles, buscando huellas o alteraciones que indicaran dónde se habían posicionado los tiradores. Uno de ellos pasó a menos de 5 metros de la posición de Daniel, sus botas crujiendo sobre la nieve directamente encima de donde Daniel yacía inmóvil, controlando su respiración con la mano aferrada al fusil preparado para disparar a través de la nieve. Si el guardia lo descubría y no había otra alternativa que comprometer la posición. Pero el guardia no vio nada. El traje térmico eliminaba cualquier firma de calor que pudiera haber sido detectable con el equipo adecuado. La nieve de arriba parecía completamente natural, mostrando solo patrones del viento y una distribución aleatoria de ramas. Los tubos de respiración eran indistinguibles de la madera muerta que cubre cualquier suelo forestal. Tras 20 minutos de búsqueda, los guardias se retiraron concluyendo que el tirador debía haber disparado desde una posición más distante y escapado al bosque inmediatamente después del ataque. Al mediodía, llegaron helicópteros con refuerzos militares rumanos y de la Securitate. El sonido inconfundible de los helicópteros soviéticos Mi-8 se extendió por las montañas mientras 3 aeronaves aterrizaban en el claro cerca del refugio. Personal con uniformes militares de invierno desembarcó. Oficiales gritaban órdenes a soldados que comenzaron a establecer un perímetro alrededor del lugar. El cuerpo de Dragomir fue fotografiado exhaustivamente, luego envuelto en una lona y cargado en uno de los helicópteros para su traslado a Bucarest, donde un examen forense intentaría determinar la trayectoria y el origen de las balas. Los investigadores establecieron un puesto de mando en el refugio, detuvieron a los guardias de seguridad de Dragomir para interrogarlos y organizaron registros sistemáticos del terreno circundante. Oficiales de seguridad interrogaron a los compañeros de casa tratando de determinar si el asesinato había sido un ataque externo o implicaba una traición interna, y si Dragomir tenía enemigos dentro de los círculos empresariales rumanos que pudieran haber organizado su muerte. Las comunicaciones por radio crepitaban con órdenes e informes de situación que el equipo de apoyo de Yoav monitoreaba a través de su estación repetidora. El comandante de la Securitate en el lugar estaba furioso. Un coronel cuya carrera se vería afectada porque el incidente había ocurrido en su área de responsabilidad operativa. Gritaba a sus subordinados acusándolos de incompetencia y fallos de seguridad, amenazando con reasignarlos a destinos indeseables si no encontraban a los responsables. Pero las búsquedas fueron inútiles.
Trajeron perros pastores alemanes entrenados para detectar olor humano. Sin embargo, la nevada continua de los días anteriores había eliminado cualquier rastro olfativo. Los perros no indicaron nada útil, solo señales confusas procedentes de las numerosas huellas alrededor del refugio y de los caminos que habían recorrido cazadores y guardias. Al caer la noche y descender aún más la temperatura hasta los 22°C, las fuerzas de la Securitate comenzaron a retirarse. Dejaron una presencia de seguridad en el refugio, un pelotón de soldados que mantendría vigilancia durante la noche. Pero los investigadores y los oficiales superiores regresaron a Bucarest con el cuerpo de Dragomir. El comandante emitió órdenes para establecer controles en carretera en todas las rutas que salían de las montañas, puestos donde los vehículos serían detenidos y sus ocupantes interrogados. Pero esas medidas llegaron demasiado tarde para servir a algún propósito útil. A las 21:00 horas, Yoav y Daniel recibieron autorización para exfiltrarse. El equipo de apoyo se acercó con cuidado a las posiciones de enterramiento, utilizando equipos de visión nocturna para desplazarse en la oscuridad. Localizaron los puntos mediante coordenadas GPS y comenzaron a excavar cuidadosamente la nieve, revelando a 2 hombres que habían permanecido enterrados durante 43 horas. Yoav emergió rígido con las articulaciones entumecidas por la inmovilidad prolongada y los músculos apenas funcionales tras tanto tiempo sin movimiento. Daniel necesitó ayuda para ponerse de pie. Su pierna izquierda seguía parcialmente agarrotada y sin respuesta. Les entregaron mantas térmicas, sopa caliente de termos que el equipo de apoyo había preparado, y les concedieron 10 minutos para restablecer la circulación antes de iniciar la extracción. No había tiempo para una recuperación prolongada. Las fuerzas rumanas podían regresar en cualquier momento con mejor equipo o protocolos de búsqueda más sistemáticos. Permanecer cerca del lugar de la operación aumentaba el riesgo de forma exponencial. El equipo de apoyo los ayudó a caminar sosteniendo su peso hasta que la función muscular regresó lo suficiente como para permitir el movimiento independiente. La exfiltración siguió la misma ruta utilizada para la infiltración, avanzando por los bosques, bajo la cobertura de la oscuridad, guiados por GPS y por operativos de apoyo que habían mantenido los puntos de suministro ocultos. Se movían lentamente con Yoav y Daniel, luchando contra la fatiga muscular y el agotamiento psicológico tras el prolongado enterramiento. Los calambres en la pierna de Daniel obligaron a realizar frecuentes paradas, momentos en los que se detenían en posiciones ocultas, mientras él masajeaba el músculo e intentaba recuperar su funcionalidad. El viaje de regreso a la frontera húngara tomó 5 días más de lo previsto debido a la condición de Daniel, y a que la seguridad rumana había incrementado las patrullas fronterizas en respuesta al asesinato. Cruzaron de nuevo a Hungría el 20 de enero, moviéndose por un tramo forestal remoto, donde las vallas fronterizas habían sido previamente comprometidas por el equipo de apoyo. Fueron trasladados a una casa segura cerca de Pécs, donde pasaron 2 días recuperándose antes de ser llevados a Budapest, y desde allí volar a Israel en una aeronave fletada utilizando cobertura diplomática proporcionada por personal de la embajada israelí. Las consecuencias de la Operación Invierno Silencioso revelaron tanto su éxito táctico como sus costes operativos. La muerte de Dragomir fue informada por los medios rumanos como un asesinato cometido por atacantes desconocidos, con especulaciones centradas en rivales comerciales o asociados descontentos. El régimen evitó admitir que servicios de inteligencia extranjeros habían penetrado con éxito en territorio rumano y eliminado a una figura significativa del comercio de armas. La Securitate llevó a cabo una extensa investigación interna que identificó la cresta de los Cárpatos como la probable posición de disparo basándose en el análisis forense de las trayectorias de las balas. Pero nunca descubrieron las fosas de enterramiento ni determinaron cómo los asesinos habían permanecido indetectables durante tanto tiempo. La inteligencia israelí celebró la operación como una eliminación selectiva exitosa que interrumpió el flujo de armas hacia grupos palestinos, sin provocar la tormenta diplomática que a veces generaban operaciones en Europa Occidental.
La muerte de Dragamir fracturó temporalmente las redes que había construido, aunque otros intermediarios acabaron surgiendo para ocupar su lugar. El método de enterramiento en fosas de nieve fue estudiado exhaustivamente y perfeccionado, convirtiéndose con el tiempo en parte del repertorio operativo de Khaydon para entornos de clima frío donde la vigilancia convencional y las posiciones de tiro no eran viables. Pero la operación también demostró los profundos costes psicológicos de misiones tan extremas. Yoav desarrolló una claustrofobia severa tras el enterramiento, experimentando ataques de pánico en espacios cerrados que requirieron una terapia psicológica prolongada. Intentó continuar en operaciones de campo, pero descubrió que era incapaz de funcionar en situaciones que implicaban espacios confinados o movimiento restringido. Se retiró de las operaciones en 1990 y pasó a tareas de entrenamiento donde su experiencia resultó valiosa, pero ya no se enfrentó a las tensiones operativas que desencadenaban sus síntomas psicológicos. Daniel permaneció operativo, pero luchó contra pesadillas recurrentes sobre ser enterrado vivo. Los sueños eran vívidos y aterradores escenarios en los que no podía respirar, en los que la nieve se comprimía a su alrededor, hasta que perdía la conciencia, en los que moría lentamente por asfixia, sin poder moverse ni pedir ayuda. Las pesadillas alteraron sus patrones de sueño y afectaron su rendimiento operativo. Completó varias misiones más durante los años siguientes, pero solicitó el traslado a funciones de entrenamiento en 1992, concluyendo que la carga psicológica de las operaciones extremas había alcanzado niveles insostenibles. Ambos hombres fueron honrados en ceremonias clasificadas en la sede del Mossad, reconocidos por sus contribuciones a la seguridad israelí a través de operaciones que nunca serían reconocidas públicamente. Recibieron medallas que jamás podrían exhibirse, citaciones que permanecieron archivadas en expedientes clasificados, y el conocimiento de que sus sacrificios habían eliminado una amenaza para los soldados israelíes. Pero esos honores no pudieron borrar el daño psicológico que la Operación Invierno Silencioso había infligido.